Capítulo 4. Cerebro masculino y cerebro femenino y antes de la educación y la conciencia. Los hombres no son prisioneros del destino sino prisioneros de su propia mente. F. de Roosevelt. Una de las estrategias que utiliza la ideología de género para igualar lo que no es ni puede ser igual, es la negación de que existe un cerebro masculino y un cerebro femenino. Puesto que niegan que haya hombres y mujeres, salvo por la diferencia en los genitales, y posteriormente afirman que eso no afecta en absoluto a los deseos, gustos, percepciones, habilidades y comportamientos, y que es la educación, únicamente, la que forja esas diferencias y asigna esos roles, es imprescindible negar el cerebro masculino y el cerebro femenino. El cerebro sería, por tanto, un órgano neutro que no se ve afectado por unos cromosomas diferentes en cada caso ni por las diferentes hormonas que lo irrigan desde prácticamente su concepción. Pese a las evidencias diferenciales que surgen a cada instante, los ideólogos de género dicen que hombres y mujeres somos iguales, intercambiables, y solo la educación nos hace diferentes. Sin embargo, las personas corrientes vemos continuamente cómo hombres y mujeres piensan y sienten distinto que el sexo contrario y de forma muy parecida a los de su propio sexo, con independencia de la educación más tradicional o más innovadora que hayan recibido. Las afinidades, en muy diferentes facetas, con los de nuestro propio sexo y las diferencias con el contrario, subyacen incluso en el caso de que la educación recibida se fundamente en bases ideológicas divergentes. Esta observación, al alcance de cualquiera, es también constatable y explicable por la neurofisiología y por la psicología humana, es decir, de forma física y empírica, y aparece evidentemente ligada al rol biológico, no social, de hombres y mujeres. La realidad, lejos de hacer reflexionar a estos defensores de una estructura ideológica sin base real ni científica y llena de contradicciones, los encastilla en sus respuestas, que siguen tres estrategias básicas de negación de las evidencias. Primero, ignorar los hechos. Nada de lo que pone en evidencia que su teoría es falsa lo consideran científico, pese a que no hay nada menos científico que lo que es indemostrable. Tal es el caso de la ideología que nos ocupa. Segundo, despreciar los estudios que, como este, tratan de demostrar las diferencias intrínsecas descalificando al autor, o a lo que consideran su afán de buscar diferencias, sin valorar que el investigador no busca las diferencias, sino que las halla y las estudia tratando, en muchos casos, de buscar su origen. Esta búsqueda del origen y la razón de los hechos es el paso lógico para cualquier investigador que trata de entender el mundo para explicarlo. Los ideólogos del género tratan de explicarlo sin entenderlo, cuando el mundo no funciona según esas explicaciones, tratan de cambiarlo y adaptarlo infructuosamente a sus teorías. Tercero, tratar de explicar los hechos evidentes aferrándose a un imponderable, a un hecho que no se puede valorar, a una circunstancia imprevisible e incontrolable cuyas consecuencias no pueden calibrarse. Y como no pueden calibrarse, se les dota de toda la fuerza de un hecho poderoso e insoslayable. Me refiero a esa especie de solución infalible y multisituaciones, esa especie de cataplasma cúralo todo, que creen imposible de demostrar o refutar, la educación sexista. Somos diferentes por la educación sexista. Como hombres y mujeres somos diferentes y siempre seguiremos siéndolo. La implicación es que siempre habrá una educación sexista que denunciar y erradicar. Este tercer punto, que hasta ahora había conseguido explicarlo todo y servía para que esa lucha, y los elevados beneficios que produce a sus guerreros se prolongara eternamente, es el que empieza a fallar por su base. En numerosos países occidentales, las políticas educativas y sociales han disminuido la diferencia de roles y la imposición de los mismos a la mínima expresión, y en la actualidad, muchos menores han sido educados bajo la férrea batuta de la ideología de género. Sin embargo, y contra todo pronóstico, continúan habiendo diferencias, por lo que parecería lógico inferir que hay otras razones para esa dicotomía si lo que realmente se buscara fuera la verdad. Sin embargo, esta teoría ha comenzado una huida hacia adelante hasta llegar a afirmar que cualquier descuido o detalle en la indicación de un estereotipo social puede marcar al niño, impeliéndole a actuar como hombre o como mujer. De esta forma, en un país que aplica leyes educativas igualitarias, machaca a la ciudadanía con campañas de igualdad, se gasta enormes cantidades de dinero público para erradicar el sexismo,
La causa de que las mujeres sigan siendo femeninas es de un perverso anuncio sexista, de una frase encasilladora. Los padres. ¿Qué sabemos cuántas veces hay que repetir a los niños lo que está bien y lo que está mal para que lo interioricen y se refleje en sus comportamientos? Nos quedamos sorprendidos cuando nos enteramos de que, en cuestión de estereotipos y roles sociales impuestos, las respuestas educativas se consiguen con tan poco esfuerzo. Y para resultados tan determinantes y perdurables. Y en esa huida hacia adelante de una de las mayores y más caras mentiras de la historia, además de la persecución y demonización de cuánto pueda mostrar a mujeres con caracteres femeninos y hombres con caracteres masculinos, las políticas de erradicación de diferencia se están transformando en políticas de imposición de la igualdad, por encima de los deseos, gustos, intereses, percepciones, comportamientos y capacidades, que se evidencian diferentes pese a todo intento de igualación. Porque, aunque la realidad no es como los ideólogos del género dicen, hay que seguir achacándoselo todo a esos roles educativos impuestos. Y en vista de que prevalecen en lugares recónditos de nuestra sociedad, hay que obligar a hombres y mujeres a ser iguales para demostrar que la teoría es cierta y que no hay cerebros masculinos y femeninos. A la espera de que esta locura se venga abajo por su propio peso y a sabiendas de que en este momento tiene una fuerza arrolladora, como opina sabiamente el profesor Jorge Scala, hay que colaborar activamente en su caída para evitar, en lo posible, todo el mal que está haciendo en multitud de vidas particulares. Y para frenar el ingente desembolso de dinero público, añado yo. Este libro trata de aportar un grano de arena en tan loable propuesta. La primera pregunta que nos surge ante la solución cúralo todo de la ideología de género es, ¿y si las diferencias se evidencian antes de que la educación pueda marcar e imponer roles? ¿Y si los bebés se comportaran de forma diferente antes de saber su sexo y por tanto asumir sus roles, presuntamente impuestos? Revisemos la situación. La teoría de la ideología de género siempre se apoyó en que los diferentes comportamientos y gustos de hombres y mujeres venían determinados por una educación sexista, una imposición permanente e implacable de los roles sociales asignados a hombres y a mujeres. Los niños varones eran educados preparándolos para su rol social de machos audaces, luchadores, agresivos, poco expresivos con los sentimientos, encargados de cubrir las necesidades básicas de la prole. Las mujeres, por el contrario, eran educadas como niñas, dirigidas desde su infancia a la práctica de los roles sociales propios de su sexo, la maternidad, el cuidado de la casa y de la prole, fomentando en ellas la abnegación, la paciencia, el gusto por la belleza y el cuidado del propio cuerpo. Esta visión de la dicotomía social por imposición, que podía defenderse antes, actualmente no tiene base empírica sobre la que sustentarse en los muchos países con educación igualitaria, pero, donde se siguen dando diferencias. Entonces aparecen los imponderables, esos hechos incontrolables y no cuantificables que siguen consiguiendo que hombres y mujeres piensen, sientan, actúen y elijan de forma diferente. Cuando ante un defensor de la ideología de género se apela a la circunstancia de que actualmente a niños y niñas se les educa de la misma forma, que los padres no tenemos conciencia de dar diferente trato a unos y otras, que han jugado con lo que han querido, que nadie les ha dirigido hacia un futuro profesional o familiar determinado, la respuesta es, aunque los padres no se den cuenta, se les trata de forma diferente. Y ahí cuentan un inédito e increíble experimento en el que a un bebé se le vistió de rosa y de azul, afirmando en la narración que el comportamiento de los adultos fue diferente según se creyera que era chico, machote, valiente, vas a ser un chavalote fuerte, y se le trataba con movimientos bruscos, o chica, princesa, guapa, y se le movía con suavidad y cuidado. Yo no he visto jamás este trato diferenciado con los bebés en mis hijos, ni en los hijos de mis conocidos. Ni he conseguido encontrar ese manido estudio por ningún lado para verificarlo. Ni creo, sinceramente, que, en caso de suceder de forma eventual y anecdótica, marque a fuego el cerebro infantil, de bebé lactante, obligándole a reproducir determinados estereotipos sociales. Todo en la sociedad empuja a mantener los estereotipos, ese anuncio sexista, esa visión de la mujer que está en su casa lavando, los propios roles en las familias y las parejas. De esa forma, el esfuerzo de los defensores de la ideología de género no tiene más límite y final que la absoluta de construcción de la sociedad tal y como la conocemos para que las nuevas generaciones no repitan, por imitación, el modelo social que ven en sus padres,
el referente masculino y femenino que los progenitores les dan, a pesar de su esfuerzo por educarlos en la igualdad. Y aquí está el eje del asunto para los defensores de la ideología de género, el pecado original de esta absurda sociedad, donde hombres y mujeres somos diferentes, aunque tratamos de ser iguales en derechos y dignidad, está en nuestra propia naturaleza de hombres y mujeres. El sociólogo Steven Goldberg afirma que estas teorías cometen el error de tratar el ambiente social como una variable independiente, sin lograr explicar por qué el ambiente social siempre se acomoda a los límites fijados por la biología y, siguiendo una dirección acorde con lo fisiológico. Con esto quiere evidenciar que, curiosamente, no hay casos en los que la organización social haya dado como resultado otro tipo de sociedad en la que la mujer fuera dominante, sino de forma excepcional si es que la ha habido, mientras que si fuera cierto que somos iguales, lo normal sería que en unos casos se hubieran dado ejemplos de sociedades patriarcales y en otros matriarcales. Sin embargo, eso no ha sucedido porque los roles sociales no son aleatorios, sino que vienen determinados por la biología, es decir, sociedades humanas diferentes y alejadas se organizan de igual forma porque los roles biológicos facilitan esa organización y además modelan los gustos, capacidades, deseos, percepciones y comportamientos de los sexos para que así sea y se sientan felices y realizados por actuar como se lo pide su biología. Es cierto que los ideólogos del género se saben alguna remota tribu que se ha organizado de distinta forma y hay, entre todos, un tipo de simios, los bonobos cuya vida en las ramas no parece presentar roles sociales muy definidos. No hay fidelidad sexual y cuidan las crías de forma tribal, como ya veremos. Casos aisladísimos que solo confirman la regla general, casi unánime. Además, si se analiza la afirmación de que la preponderancia del varón es una imposición y se constata que, en la mayoría de los casos, las mujeres la asumen y se sienten a gusto con su papel o rol social, habría que pensar, lisa y llanamente, que las mujeres somos idiotas puesto que no hay ninguna razón para ello y sin embargo nos realiza el rol de esposa y madre. Existe también una especie de leyenda que aparece en diversos blogs feministas, sin una sola base científica ni arqueológica, que defiende la existencia de una primigenia sociedad matriarcal allá por la edad del bronce o del hierro. No queda muy claro porque el rigor científico no les quita el sueño. En algunos blogs dan como reales a las legendarias amazonas, en la que la raza humana era feliz hasta que por alguna causa se varió la organización social y caímos del paraíso sin roles o con la prepotencia femenina, al imperfecto mundo actual inventado y dirigido por los hombres. Curiosamente sucedió en todos los lugares del mundo, pues no quedó un solo vestigio de esa civilización o forma de organización social en ninguna parte y al parecer, al mismo tiempo, milenio arriba o abajo. Se debió tratar de una asombrosa revolución mundial masculina altamente organizada. La idea de que nuestras diferencias son biogenéticas y por tanto, muy difícil si no imposible variar, es una evidencia que no pueden aceptar los ideólogos de género porque eso implica que su lucha es un sinsentido, y viven demasiado bien de este cuento como para reconocerlo. Este diagnóstico, que nuestro pecado de discriminar no es tal pecado, sino que es consustancial a nosotros y por tanto imposible de erradicar, asunto que se va a desarrollar en los próximos capítulos es la causa de que la ideología de género sea para sus defensores una lucha sin fin que nos hará más infelices, sin lugar a duda, en tanto las indicaciones, a la vista de la rebeldía biológica, pasan a imposiciones de lo que nos tiene que gustar y debemos hacer. Pero, por otra parte, es lo que a la larga condenará al fracaso a esta teoría de la naturaleza humana sin base científica ninguna. Aunque pasará mucho tiempo para que esta teoría nefasta colapse por la cantidad de gente dispuesta a defenderla, como origen de prebendas y dinero abundante. Sin embargo, y en tanto se van cosechando fracasos en las políticas de imposición de la igualdad en todos los ámbitos, cultural, deportivo, educativo, la instauración social de la igualdad de los que no son iguales, a imagen de lo que sucedió con los regímenes comunistas, va generando desconcierto, infelicidad y obligaciones. Porque feminizar al varón y masculinizar a la mujer para crear una sociedad de género neutro es el ideal social de los defensores de la ideología de género, pero no el ideal social de la naturaleza que, muchos miles e incluso millones de años antes de que llegaran estos señores a modelar al ser humano según su ideología, definió en las especies pautas de conducta que resultaran exitosas para la supervivencia. Su argumentación se fundamenta en que, desde niños, a los varones se les impide expresar sus sentimientos. Los chicos no lloran,
mientras que a las chicas se les educa en la sensiblería y la llantina. Al menos esta es la nada científica explicación que se da en los cursos de diferentes afectividades sexuales, basados en la ideología de género a los que he asistido, y que se imparten porque están financiados siempre con dinero público, curiosamente el dinero que expande esta ideología. Es posible que hace muchos años se educara a varones y mujeres de forma distinta, si bien coincidente con ciertas diferencias evidentes que se reforzaban con esa dicotomía de estrategias educativas y de ningún modo contraviniendo comportamientos generalmente unánimes en ambos sexos. Sin embargo, en la actualidad, al niño o niña que llora se le consuela con la fórmula los /las niños /las valientes no lloran con la única finalidad de que dejen de llorar y la variación de las fórmulas no puede explicar, en forma alguna, la mayor dificultad masculina de expresar los sentimientos y la mayor emotividad femenina. Solo un tonto puede creer en el poder omnipotente y taumatúrgico de la fórmula los niños no lloran para considerar la causa del comportamiento general masculino. La afirmación de que las niñas son lloronas no puede ser la causa de que éstas rompan a llorar durante toda su vida, con más facilidad que los varones, cosa que por cierto no es ni mala, ni buena, y sin embargo, como rasgo fundamentalmente femenino se reprueba socialmente con la saña de ese feminismo que se avergüenza de su propio ser. Es evidente que hombres y mujeres se comportan diferente, como igualmente evidente resulta el hecho de que, en la infancia los niños, desde muy pequeños, eligen juegos de contacto físico, de acoso y derribo, de competición y fuerza, mientras que las niñas prefieren juegos más sosegados, donde no hay competición, y del tipo sociodramático, donde tienden a interpretar papeles. Estas variantes en el juego surgen con independencia de los juguetes que se les suministren a priori, e incluso sin suministro de juguetes, por lo que la explicación de que los niños se adaptan a los juegos según los juguetes sexistas que se les ha suministrado puede interpretarse al revés. Se les suministran los juguetes más acordes con el tipo de juegos que prefieren desarrollar. Si bien antaño la sociedad incentivaba este tipo de conductas diferenciales en el juego, en la actualidad no existe apenas el padre o madre que obliga a jugar a sus hijos con lo que le corresponde por sexo, y los niños actuales juegan con lo que quieren jugar. De hecho, no es extraño ver niñas jugando con coches o piezas de juegos de construcción a las familias. Y chicos que juegan, con muñecas, a las carreras. Los niños de los países occidentales u occidentalizados juegan con lo que quieren y a lo que quieren. Parece, por tanto, que pese a la educación en igualdad y la ausencia de roles impuestos en el proceso educativo de las nuevas generaciones, curiosamente no se consigue erradicar una dicotomía en gustos y comportamientos de chicos y chicas. Sin embargo, los defensores de la ideología de género siempre encuentran un anuncio sexista, un cuento infantil que marcará las mentes inocentes de forma ineludible y con una fuerza totalmente inexplicable dada su nimiedad, y empujará a los pobres niños a representar unos roles y comportamientos de hombres y mujeres de forma obligatoria. Destacarán unos colores, el rosa y el azul que, increíblemente dado su inocente aspecto, educan en la diferencia. Siempre encontrarán una razón educativa por la que hombres y mujeres actúan diferente pese a que sea algo pequeño e irrelevante. Pero reconocer que el cerebro puede ser diferente, eso nunca. Sin embargo, las evidencias de que el cerebro de hombres y mujeres es diferente son muchas y manifiestas. Y eso implica diferentes percepciones, comportamientos, gustos, habilidades, deseos e intereses. Todo ello adaptado, curiosamente, a sus roles biológicos que, lógicamente y si no se altera la naturaleza, derivan en roles sociales diferentes. La primera objeción que ponen los defensores de la ideología de género a la posibilidad de que el cerebro humano sea diferente en función del sexo es que la educación sexista actúa sobre los niños desde edades muy tempranas, lo que les empuja a comportamientos preestablecidos, si bien no se han atrevido a afirmar que lo hace en edades en las que el niño no tiene conciencia de su propia identidad, porque resulta imposible que un ser que desconoce si es varón o hembra asuma roles y clichés educativos al respecto, acordes con su función o rol social. ¿Qué pasa si numerosas investigaciones demuestran y evidencian que el cerebro masculino y el femenino presentan diferencias de gustos antes de saber qué son varones o hembras y de ser educados para ello? En psicología se admite que la comprensión y asunción de la identidad propia no se empiezan a desarrollar hasta los 18 meses, aproximadamente, y no terminan de desarrollarse hasta los 6 o 7 años por la complicada percepción que supone la propia identidad y su posterior significado social.
Por tanto, es admitido que hasta los 18 meses el niño no es capaz de entender que debe actuar de determinada forma, jugar con determinado juguete, mostrar determinadas actitudes, porque no sabe si es niño o niña, ni es capaz de asumir lo que eso implicaría. Sin embargo, la tosuda realidad muestra continuamente situaciones que desmienten esa incapacidad de actuar como hombres o mujeres por no haber sido aún educados en ello. Es decir, que sin ser posible que hayan recibido influencias sexistas, actúan según lo que serían patrones sexistas de su propio sexo. Recuerdo el caso de una amiga con dos mellizos de 14 meses, niño y niña, que al hilo de la falsedad de la ideología de género contaba un juego que hacían sus hijos y que nadie les había enseñado. Cuando estaban de pie se dejaban caer al suelo sobre el pañal que les amortiguaba la caída. La niña caía con cuidado y el niño de forma mucho más brusca, lo que le llenaba de hematomas. Ambos lo hacían con grandes risas y jolgorio. La madre argumentaba que nadie, ni su padre ni ella les habían enseñado el juego, ni la forma de caer según el sexo, simplemente la chica lo hacía suavemente y el chico no. La niña caía con cuidado, con prudencia, con dulzura, con elegancia y el chico caía con brusquedad, con agresividad, con audacia. Cada uno con esos odiosos epítetos que la sociedad sexista concibe como propios de cada sexo, sin saber de qué sexo eran y sin que nadie les hubiera inculcado esos valores. Sin explicación educativa ninguna, a una edad en la que no asumen y comprenden que son diferentes y por ello, no pueden interiorizar roles, actuaban de forma diferente, como inspirados, movidos, por otra cosa. Otro caso que desconcierta a los defensores de la ideología de género pero que en absoluto hace tambalear su fe ciega en las causas educativas del comportamiento humano diferenciado, aunque mina de raíz su estructura argumental, son los estudios de Geriane, M. Alexander y Melissa Ines publicados en 2002. Estas investigadoras llevaron a cabo experimentos con niños de corta edad a los que se sometía a dos estímulos visuales, un camión de juguete y una muñeca. Para detectar cuál era el estímulo que llamaba más la atención del bebé, se registraba el movimiento pupilar. Curiosamente, las niñas, incluso las que eran menores de 9 meses, mostraron un claro interés por la muñeca, rostro humano, estático, en tanto los varones prefirieron el camión, objeto con posibilidad dinámica, aunque en menor proporción probablemente porque el cerebro femenino está más desarrollado en esa etapa que el masculino. En un curso de diversidad afectivo-sexual, en el que se enseñaba en realidad, como en todos, ideología de género, una ponente se refirió de pasada a estos experimentos diciendo que, aunque en ese momento no tenían explicación, ya se les ocurriría algo para rebatirlos. Ya se les ha debido ocurrir a algunos una solución acorde con sus planteamientos teóricos, pues los detractores de los resultados del experimento argumentan que, aunque el niño no sea consciente de que es niño y que debe jugar con ese tipo de juguetes, sus padres ya le habrán hecho jugar con ellos, razón por la que el niño ha asociado el estímulo a algo conocido y positivo, por lo que ha dado muestras de preferencia. Por el contrario, el juguete desconocido no ha producido estímulo. Esta explicación para seguir manteniendo a flote la teoría de que no existe cerebro masculino y femenino es, cuando menos, profundamente insatisfactoria, pues presupone que los padres actuales se empeñan en comprar única, exclusiva y machaconamente juguetes sexistas. Ustedes se imaginan a padres obsesionados porque sus hijos varones jueguen con cochecitos desde bebés y sus hijas, con muñecas desde los 9 meses o antes. Yo no conozco padres así. Por otra parte, esta explicación parece obviar o desconocer que actualmente los juguetes infantiles para edades tan tempranas son muy a menudo neutros y blanditos, osos, pelotas, sonajeros de campenites, pajaritos, y que aún de formas semejantes, los diferentes colores pueden hacer que no reconozcan el juguete. Por otro lado, muchos niños juegan con los juguetes de bebé de su hermana o hermano mayor del otro sexo. En realidad, explicar estas situaciones con los planteamientos de la ideología de género, simplistas y carentes de base científica, es como tratar de explicar con dos sortilegios la teoría de la relatividad. En el mismo sentido se han desarrollado los estudios de Trond Zet, director del área de psiquiatría infantil del Hospital Nacional de Noruega, que ha sistematizado un test para analizar las diferencias de sexo en la elección de juguetes por parte de los bebés. El motivo de estos estudios es la determinación del sexo de los bebés con malformaciones genitales y /diagonal o alteraciones genéticas. En el juego test, consistente en poner al alcance del bebé,
de 9 meses en adelante, edad en la que el bebé ya gatea y es autónomo para dirigirse hacia lo que le atrae. 4 juguetes considerados masculinos, 4 femeninos y 2 neutros. Los resultados en bebés normales, sin malformaciones, son abrumadores. La gran mayoría de niñas elige juguetes femeninos y la gran mayoría de varones juguetes masculinos. Esta alta proporción de coincidencias es la causa de que utilice el test en bebés con malformaciones genitales a fin de determinar mejor su sexo. La respuesta de este profesor a los resultados de sus experimentos es clara y taxativa. Afirma que, puesto que a esas edades no ha podido afectarles la educación en roles y estereotipos, hay que aceptar que nacen con una clara predisposición biológica de género y comportamiento asociado al sexo. Añade que si después el entorno, la cultura, los valores y las expectativas atenúan o potencian esa predisposición será otro asunto, aunque no cree posible que la sociedad pueda ser tan decisiva como para modificar esa identidad, que aparece ya inherente, y esa clara predisposición de género. Existen muchos otros estudios que demuestran que la diferenciación de comportamientos y roles establecidos provienen de fases anteriores a la posible influencia de la educación y la imposición de roles sociales. Para tratar de ilustrar hasta qué punto pueden retrotraerse estos comportamientos y gustos diferenciados que parecen provenir de elementos anteriores, más profundos y determinantes que el factor educativo, voy a mencionar el experimento que en 2008 dirigió Melissa Ines. En este caso se puso al alcance de individuos de muy corta edad juguetes claramente sexistas, una pelota y un camión, una muñeca y una sartén, y juguetes neutros. Se supone que si no existen condicionantes educativos, ambos sexos se dirigirán de forma indistinta a cualquiera de los juguetes. Sin embargo, los sujetos de sexo masculino presentaron predilección por la pelota y el camión y los de sexo femenino por la muñeca y la sartén. Los juguetes neutros no parecieron tener éxito. Puesto que los sujetos del estudio eran monos, podemos suponer sin riesgo que no había podido existir contaminación consciente o inconsciente de sus preferencias con roles sexistas. Y este experimento, que para muchos no tiene explicación desde la ideología de género, evidencia unos posibles mecanismos filobiológicos que se han fijado de alguna forma en el material hereditario, de manera selectiva por su valor determinante en el éxito evolutivo. Y se han fijado desde los antepasados comunes de monos y hombres. Es decir, que si bebés humanos y simios han demostrado tener comportamientos semejantes, y que están asociados al sexo, en etapas de la vida en las que no se tiene conciencia del rol educativo que se ha de asumir, parece que sería necesario un motivo común extracultural. Un motivo biológico que se transmitiera desde la noche de los tiempos, donde las mutaciones genéticas y los mecanismos de supervivencia conductuales adscritos a la herencia podrían beneficiar la supervivencia de unos individuos sobre otros. Este aspecto de la existencia de mecanismos conductuales comunes a uno y otro sexo respectivamente y, diferentes entre ellos, ajenos a la educación y su implantación de roles y estereotipos sociales, es un punto básico para hallar la verdadera razón de los diferentes comportamientos humanos según el sexo. Por tanto, vamos a analizar las enormes fallas que la ideología de género presenta desde el punto de vista de la fisiología cerebral, de los comportamientos, gustos, capacidades, deseos, percepciones e intereses achacados a la educación y los estereotipos sexistas, la posible explicación que la etología y la antropología dan a estas diferencias y los resultados obtenidos en diversos experimentos de igualitarismo impuesto. Capítulo 5. Cerebro masculino y cerebro femenino 2. Diferencias fisiológicas y hormonales. El cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender. Plutarco. La experiencia cotidiana señala continuamente una serie de diferencias entre hombres y mujeres de difícil explicación con la teoría de que somos varones o hembras según la forma en que nos han educado. Estas diferencias, muchas de las cuales se encuentran en otras especies animales, que obviamente no son educadas según los estereotipos de género humanos, se dan a nivel de comportamientos y de procesos cognitivos y emocionales. Entre las más comúnmente experimentadas por todos, se encuentra el hecho de que las mujeres realizan mejor tareas verbales y los hombres actividades espaciales y motoras, y que los hombres tienen tendencia, en el plano emocional, a dar respuestas instrumentales como la agresión física en tanto que las mujeres utilizan respuestas simbólicas verbales. También es de común conocimiento que las mujeres son más emotivas y saben expresar más sus emociones que los hombres y que estos son más racionales y menos expresivos.
Igualmente es de común evidencia que el hombre tiene más capacidad espacial y de orientación que la mujer, pero ésta aprende a leer antes y percibe mejor el talante de sus interlocutores. Es una evidencia que hay más hombres dedicados a las matemáticas y ciencias abstractas, que los juegos masculinos son más agresivos y competitivos y muy diferentes de los femeninos que, a su vez, son más tendentes a roles y cooperativos, que los hombres conducen mejor y con más agilidad, pero las mujeres son más cautas y tienen menos accidentes. Todas estas percepciones cotidianas, que pueden parecer tópicos pero que cualquier lector no solo ha oído sino que lo ha experimentado en su propia vida, no resulta lógico que puedan explicarse por un proceso educativo o por una identificación con unos roles de género impuestos. Sería necesario creer en que los presuntos estereotipos educativos que nos inculcan, según la ideología de género, fueran mucho más allá de lo esperable, pues no parece posible que determinadas facilidades comunes entre los hombres o entre las mujeres se establezcan por la educación. Eres mujer, tienes que expresarte con más facilidad y aprender a leer antes. Eres hombre y te vas a orientar con más facilidad. Esto nos lleva al tema del cerebro sexuado que la ideología de género niega pese a que, con los más básicos conocimientos de la fisiología humana y un poco de sentido común, surge una duda esencial evidente. Veámosla. Si nosotros somos neutros al nacer y es la educación la que nos coloca en un lugar, un estereotipo y una identidad sexual, como la ideología de género afirma, se presupone, por tanto, un cerebro asexuado en un cuerpo con un sexo accidental, es decir, carente de relevancia en nuestro comportamiento y percepciones. Sin embargo, ese sexo, presuntamente indiferente para nuestra personalidad, y al que se le tacha de irrelevante en cuanto a gustos, deseos, comportamientos, percepciones, intereses y capacidades, implica unas diferencias físicas muy relevantes y la generación en grandes cantidades de unas hormonas, diferentes en función de los cromosomas 20 o XY. Y resulta que esas hormonas tan diferentes riegan nuestros cerebros también en función del sexo. Porque es innegable que los cerebros masculinos se ven anegados de testosterona y los cerebros femeninos de estrógenos y progesterona. Y que esos cócteles hormonales implican enormes diferencias físicas en la pubertad cuando se generan en grandes cantidades, aunque mucho antes, desde nuestra concepción como seres humanos vivos y distintos, desde el momento en que por conjunción de un óvulo y un espermatozoide somos hombres o mujeres, las hormonas empiezan a generarse en cantidades muy diferentes según los cromosomas que tengamos. Las preguntas que surgen son, ¿afectan las hormonas en la formación y la estructuración posterior del cerebro o solo afectan, de forma poderosísima, al físico y sin embargo no afectan a un órgano al que fluyen de forma permanente? En caso de que se demuestren diferencias físicas en el cerebro, ¿afectarían a los comportamientos de hombres y mujeres con independencia de la educación, o las diferentes estructuraciones y desarrollos de zonas cerebrales distintas en varones y hembras no implican diferentes comportamientos? Parece lógico que unas sustancias capaces de generar enormes diferencias físicas y que producen diferentes capacidades corporales puedan también causar alteraciones en la fisiología del cerebro que se traduzcan en diferentes comportamientos, gustos y aptitudes. El neurobiólogo alemán Gerald Luther asegura que existen el cerebro masculino y el femenino y que no es por causa del entorno ni de la disposición genética, sino por una diferente concentración hormonal desde antes del nacimiento en la que prevalece la testosterona en el varón y los estrógenos y la progesterona en la mujer. En una entrevista llegó a afirmar que si castramos a un niño, cambiará su cuerpo pero no su cerebro, porque está determinado desde lo prenatal pues considera que el cerebro se conforma en fases muy tempranas de la formación embrionaria y en función de las hormonas que lo irrigan mayoritariamente dependiendo del sexo. En este mismo sentido se expresa la doctora Natalia López Moratalla, quien afirma que se nace con una estructura cerebral típicamente masculina o femenina según la dotación genética. No existe un cerebro unisex porque no somos genéticamente iguales y nuestros cuerpos no son iguales. Y como esto no es así, durante el desarrollo embrionario no se construye lo mismo un cerebro que otro. Las grandes aéreas son distintas. Sobre las diferencias estructurales evidentes, López Moratalla explica que el cerebro de la mujer es más pequeño respecto al cuerpo, tiene más densidad de conexiones y sus dos hemisferios son muy similares y con una distribución de tareas bastante uniforme. Igualmente, el cerebro femenino comunica muy bien ambos hemisferios y eso es la base que le permite disponer de esa capacidad de empatía y ese conocimiento más directo y menos racionalizado de la realidad, así como una forma más intuitiva de percibir las cosas típicamente femenina.
Por el contrario, el cerebro del varón es más asimétrico y con una comunicación menos fluida entre ambos hemisferios. Sobre esa base diferente, cada uno va a construir su propio cerebro a lo largo de la vida. Y al parecer, así es. Para infortunio de los defensores de la ideología de género, diversos estudios de neurofisiología han demostrado que mujeres y hombres tienen desarrolladas de forma diferente distintas áreas del cerebro, y que son áreas cuyas funciones coinciden con actividades cerebrales concretas que resultan diferentes en hombres y mujeres. Una de las evidencias más relevantes es, como ya se ha señalado, que las mujeres tienen muchos millones más de conexiones entre los dos hemisferios cerebrales que los varones, es decir, entre regiones cerebrales que asumen tareas emocionales y racionales, característica que ningún proceso educativo puede condicionar. En efecto, el cuerpo calloso, corpus callosum, es el tejido fibroso que conecta los hemisferios derecho e izquierdo, un haz de fibras nerviosas que sirve de vía de comunicación para el trabajo conjunto de ambos hemisferios y que presenta un mayor desarrollo en las mujeres, por lo que se puede inferir un mayor tráfico de información entre ambos. No solo lo evidencia la fisiología cerebral, sino los estudios del cerebro en funcionamiento. Los escáneres realizados en cerebros en actividad apoyan la tesis de esa mayor interconexión. Esa particularidad afecta de forma trascendental a sus actuaciones, puesto que, en los hombres, los procesos mentales transcurren muy separados y son capaces de actuar muy racionalmente y sin influencias emocionales o por el contrario, de forma totalmente emocional, mientras que las mujeres producen sus procesos racionales muy interconectados con la emotividad. En este mismo sentido se manifiesta el etólogo Irenau Seib-Leibesfeld en sus estudios sobre el comportamiento humano. También se ha constatado que los hombres presentan más desarrollado el hemisferio izquierdo, lo que se denomina el hemisferio racional, y las mujeres el área del lenguaje y el hemisferio derecho, que es el que controla la vida emocional, lo que podría explicar de nuevo esa evidente mayor emotividad femenina. A nivel práctico se evidencia de forma continua que las mujeres presentan mayores habilidades en la comunicación verbal, mayor empatía o capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Se calculan en un 11% las neuronas dedicadas a la memoria emocional. También poseen un mayor número de las denominadas neuronas espejo, con más capacidad de observar las emociones y por tanto identificar también las emociones ajenas. En el caso de la comunicación verbal, que en el hombre se realiza en el lado derecho, la mujer presenta un centro de comunicaciones, zonas que se activan durante esa actividad cerebral, mucho más grande y extendido entre los dos hemisferios, lo que permite un mayor desarrollo del lenguaje y una mayor capacidad para desarrollar varias tareas o pensar en varias cosas a la vez. Esto se explicaría también por el hecho de que el cerebro femenino tiene mucho más desarrollado ese corpus callosum, puente de fibras nerviosas que enlaza los dos hemisferios, que produce que ambos hemisferios se comuniquen mejor, al contrario que los varones, cuyas funciones cerebrales se expresan más en uno de los hemisferios. Esta lateralidad hace que presenten una mayor capacidad para concentrarse en una sola tarea y para pensar más intensamente en una sola cosa, así como a discriminar entre raciocinio y sentimientos. El hecho de que el hombre mantenga sus emociones en el hemisferio derecho y la capacidad para expresar sus sentimientos en el izquierdo hace que a éste le sea mucho más difícil expresar lo que siente, porque la información fluye con menos facilidad al lado verbal. En las mujeres, por todo ello, está menos definida la división de las funciones cerebrales y ambos hemisferios participan en las habilidades verbales y comunica mejor sus sentimientos con palabras, debido a la facilidad de transferencia de información. Sin embargo, le es más difícil separar la emoción de la razón por ese tipo de funcionamiento cerebral. La neuroimagen ha venido a facilitar el estudio del cerebro en funcionamiento a través de la impresión en secciones de la actividad cerebral señalada por una mayor metabolización de la glucosa en las zonas activadas por un trabajo. Mientras se visualizan fotografías para generar emociones o se solicita a los sujetos estudiados que resuelvan un problema, las partes utilizadas del cerebro incrementan su gasto de glucosa y eso hace que se detecte en forma de una señal física que diferencia la intensidad de uso. Una de las comprobaciones que se ha de destacar es que, ante los mismos problemas y con parecido éxito en su solución, varones y mujeres utilizan caminos cerebrales distintos y activan zonas diferentes del cerebro. Es interesante señalar cómo diversos estudios científicos sobre la organización funcional del cerebro para el lenguaje según el sexo, que se realizaron a través de neuroimágenes con tomografía de emisión de positrones, PET,
y resonancia magnética, RM, constataron, tras una prueba de lenguaje en la que ambos sexos dieron resultados parecidos, que en este tipo de procesos la activación cerebral de hombres y mujeres es muy distinta, pues en el caso de los varones hay lateralización en el hemisferio derecho y en las mujeres se activan ambos hemisferios. También aparecen diferencias en el sistema límbico relacionado con el procesamiento de las emociones. Las diferencias aparecen entre los sexos al margen de otros condicionantes como el grupo social o el nivel de formación académica. Esto estaría en concordancia con el hecho de que en los casos de accidentes cerebrales, los varones suelen quedar más discapacitados para hablar que las mujeres cuando se daña su hemisferio izquierdo y pierden más funciones no verbales que ellas, capacidad visual y espacial, si el dañado era el derecho. Las mujeres presentan menos discapacidades sea cual sea el hemisferio dañado, posiblemente por esa distribución de la activación cerebral ante las tareas que facilita la sobreutilización de las áreas intactas en caso de lesión de algunas de ellas. Las diferencias detectadas por los neurofisiólogos entre el cerebro masculino y el cerebro femenino no solo se circunscriben a esa diferente cantidad de conexiones, ni al hecho de que el cerebro masculino es más grande, lo que podría responder a una proporción lógica con la mayor envergadura del varón, aunque los científicos últimamente se decantan por la misma cantidad de neuronas pero que, en la mujer, estarían más comprimidas. El cerebro masculino presenta más materia blanca mientras que el cerebro femenino es más compacto, con más circunvoluciones y con la materia gris más gruesa y densa, lo que presupone una predisposición o capacidad cerebral diferente ante diferentes funciones. Existen otras divergencias que no determinan un grado de superioridad o inferioridad entre hombres y mujeres, sino una evidente diferencia de estructura que afecta a la forma de funcionamiento y no a la obtención de resultados. Como ya se ha dicho, diversas pruebas con escáneres para determinar las partes que se activan en pruebas de carácter intelectual demuestran que es diferente el funcionamiento cerebral para la obtención de conclusiones parecidas. Estas variaciones en la composición cerebral parecen ser la causa de que el razonamiento masculino sea más deductivo, es decir, que con una información incompleta sean capaces de elaborar una ley general que se aplica a todos los casos y se revisa según se recaba información. Por el contrario, el funcionamiento del cerebro femenino es más inductivo. Actúa recopilando el mayor número de datos para hacerse una imagen amplia sin conformar una regla general, hasta no tener casi toda la información disponible. A este respecto, y aplicado a la evidencia práctica, Cecilia Christiansen, nombrada mejor profesora de matemáticas de Suecia en 2011, afirma que chicos y chicas aprenden diferente y, por ello, se les debe enseñar diferente. Los chicos no tienen paciencia para oír grandes explicaciones, expone, ellos quieren probar, no les importa equivocarse 500 veces porque así aprenden. Las chicas quieren primero aprender, tener muy claro cuáles son todos los pasos a dar y luego hacer y comprobar lo que han entendido. Si en una clase les dices a las chicas, vosotras probad, van a tardar mucho más en aprender que los chicos. Y al revés, si haces una clase en la que solo explicas, pierdes a los chicos porque se aburren. Todo esto también se traduce en que los varones memorizan mejor la información que sintetiza lo específico en las materias, mientras las chicas recuerdan mejor todo lo que rodea a ese núcleo troncal sin serlo. Por ejemplo, en el caso de una lección de historia, mientras los chicos aprenden con más facilidad las fechas de las batallas, el número de efectivos que combatió y el interés estratégico de las mismas, las chicas tienen interés en las circunstancias personales de los gobernantes y generales y el impacto de las guerras en los países que las sufrieron. Respecto a la memoria a corto plazo, diversos estudios han demostrado que el hipocampo, involucrado en ese tipo de memoria, es más grande en mujeres que en hombres, lo que les ayuda a memorizar los detalles. En cuanto a la capacidad espacial, es tan evidente y reconocido que el cerebro masculino dispone de una mayor concepción espacial y del entorno, que hasta se hacen chistes al respecto. Y así es, las mujeres presentan una mayor visión periférica y mayor capacidad de apreciar detalles frente a una visión más global y general de los varones. Respecto a eso, el doctor Hugo Liaño afirma que el modo en el que el cerebro masculino está organizado hace que sea más capaz en las percepciones espaciales, por lo que el hombre confía en su sentido de orientación, en tanto que el cerebro femenino está organizado de forma que la mujer es más capaz en áreas verbales, por lo que su forma de resolver problemas es por medio de la palabra. Esta afirmación se plasmaría en la anécdota común en la que una pareja que se dirige a un lugar y no lo encuentra,
la mujer tratará de preguntar a los viandantes en tanto que el hombre querrá seguir buscando y dando vueltas hasta que lo encuentre. El hombre confía en su capacidad de orientación y la mujer en su capacidad de buscar información verbal por empatía a través de otras personas. Tan diferente es el funcionamiento y la estructura, a causa de las hormonas que lo riegan, como son los procesos químicos que en él se producen. Se ha evidenciado que cerebros masculinos y femeninos procesan de forma diferente el neurotransmisor implicado en los mecanismos de recompensa y de sensación de bienestar y felicidad. De ese modo, en situaciones de estrés, la disminución de la serotonina incrementa la agresividad en los varones, mientras en la mujer se produce una depresión. De hecho, la incidencia de dos enfermedades cuyo origen se ha determinado en el funcionamiento de la química cerebral o la alteración de la producción o recaptación de la serotonina como son la esquizofrenia y la depresión, se ha demostrado mayor respectivamente de la primera en los hombres y de la segunda en las mujeres. De la misma forma, la doctora Luan Breisenheim, acerca de las diferencias neuropsiquiátricas de los cerebros de ambos sexos, concluye que la testosterona que irriga el cerebro masculino durante la mayor parte de su vida, activa un enorme impulso sexual en el varón que condiciona su comportamiento hasta el punto de afirmar que la testosterona arrastra al hombre toda su vida y la civilización consiste en encauzar ese impulso. Esta neuropsiquiatra destaca el hecho de que un gen masculino actúa sobre la vasopresina produciendo una mayor inclinación hacia la infidelidad, según se ha comprobado con animales de laboratorio, lo que avalaría comportamientos diferentes condicionados por factores de interés biológico. Es evidente que la supervivencia de la especie se ve favorecida por comportamientos como la infidelidad masculina y la fidelidad femenina, actos que la ideología de género achaca a la educación y que realmente parecen ser determinados por los niveles de vasopresina. Indudablemente, y a diferencia de los animales, el ser humano puede encauzar a través de la voluntad o la moral sus comportamientos biológicos en función de otros valores o compensaciones. Respecto a esos roles sociales que la ideología de género tiene claro que son fruto de la educación, esta doctora afirma que el aumento de los niveles de testosterona, que se multiplican en los varones 250 veces en la pubertad, condiciona su comportamiento más agresivo, posesivo, territorial y jerárquico que coincide con la inmensa mayoría de especies animales de la escala superior. De hecho, en los comportamientos sociales, según Brizendine, los hombres rivalizan con otros hombres por la jerarquía y las mujeres con otras mujeres por el protagonismo. Acerca de esa influencia hormonal, el neurobiólogo Gerald Utter afirma que, desde el momento en que somos concebidos como varones o hembras, las diferentes concentraciones hormonales que se vierten en el proceso de formación del feto, y que son la testosterona en los varones y los estrógenos y la progesterona en las hembras, comienzan a modelar un cerebro diferente. Esta circunstancia, afirma, hace que los recién nacidos varones sean más impulsivos y excitables emocionalmente y más difíciles de tranquilizar que los bebés hembras. Y que, naturalmente, esas descargas de hormonas diferentes afecten a otras muchas variables del ser humano, varón o hembra. En su búsqueda de las razones por las que hombres y mujeres tienen cerebros diferentes llega a una sorprendente conclusión. Partiendo de una conformación diferente según el sexo, el cerebro continúa modelándose con las experiencias y el responsable no es tanto el entorno como el entusiasmo con el que el niño se relaciona, percibe, elabora y moldea su entorno interesándose por las cosas. Y las diferencias vendrían determinadas por el interés hacia cosas diferentes. Utter constata que cuando se hace o se vive algo con entusiasmo, las vías nerviosas que activan el cerebro se van haciendo más fuertes y más capaces de ser activadas. Lo explica como si fuera el caso de unas vías cuyo tránsito las fuera haciendo mayores hasta convertirlas en autopistas. Es decir, que la estructura de nuestro cerebro se adapta con especial facilidad a lo que nos resulta interesante y placentero hasta modelarnos un cerebro diferente. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿puede la educación modelarnos los gustos y los intereses de tal manera que afecten a nuestra estructura física, cerebral y a su funcionamiento? ¿O es nuestra química cerebral, su estructura y funcionamiento los que dirigen nuestros gustos, capacidades y preferencias en función de intereses mucho más profundos y definitorios que la educación? Para Dale O'Leary, respondemos a nuestra vocación, a realizar nuestra naturaleza o desarrollar nuestros talentos. La cultura y la tradición ciertamente influyen sobre el modo en que la mujer cumple con las responsabilidades de la maternidad, pero no crea madres. En la misma dirección se expresa López Moratalla cuando afirma que hay una confusión en un sentido muy determinista.
Y es pensar que los roles sociales son los que han hecho que la mujer tenga, por ejemplo, capacidad de desarrollar un cerebro maternal diverso del paternal. Y no parece que sea así. Por una parte, se nace con un cerebro que está configurado de una manera distinta a nivel estructural, estructura determinada genéticamente porque las células del cerebro, como las de todo el organismo, tienen diferente dotación genética. Además de la intervención de las hormonas en el proceso de formación cerebral del feto, diferente según el sexo, se ha descrito una pubertad infantil, al haber un momento en la primera infancia en que el cerebro queda inundado en hormonas femeninas o masculinas, según los genes. Esto explicaría la tendencia natural de las niñas pequeñas, cuando los roles sociales no han podido establecerse, a jugar de forma diferente que los varones. Y, aunque el ambiente diluya o matice las diferencias mediante imposiciones, éstas sobreviven, y desde luego, en ambientes de libertad se evidencian con total claridad. Evidentemente, todas las nuevas aportaciones de la neuropsiquiatría y la neurofisiología coinciden en afirmar las notables diferencias cerebrales entre los dos sexos producidas por una genética diferente que implica una irrigación hormonal distinta y unos diferentes comportamientos que buscan cumplir necesidades e intereses biológicos primarios, como es la supervivencia, y ajenos a las construcciones sociales humanas. Y todas estas afirmaciones se ven constatadas por las evidencias y por estudios empíricos del funcionamiento cerebral gracias a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para las aseguradoras de vehículos, las evidencias de los distintos comportamientos frente a la conducción en hombres y mujeres es tal que en determinadas edades las pólizas son más gravosas para los varones que para las mujeres. Y es que las estadísticas avalan ese común conocimiento de que las mujeres conducen con más cuidado y cautela, y por ello con menos agilidad, lo que se traduce en que conducen peor, y los varones, con más agresividad y menos valoración del riesgo, aunque de forma más ágil, lo que se traduce como mejor. Lo cierto es que para los que pagan los daños, la percepción de mejor o peor es inversa. Pero lo que tiene claro es que hay notables diferencias al margen de lo que diga la ideología de género y al margen de la educación recibida, muy acorde con los factores antropobiológicos que se explican en este estudio. Para cualquier persona que tenga interés en conocer la verdad, la ideología de género queda relegada a ese campo importante, pero no tan determinante como se pretende frente a la biología del comportamiento humano voluntario. Ese comportamiento ha adquirido hunde sus raíces en una parte determinada por la naturaleza de difícil erradicación. En la pubertad y adolescencia, cuando la eclosión hormonal va a inundar a los niños para transformar los cuerpos infantiles en hombres y mujeres y, a la vista de lo expuesto, es imposible que no afecte también a sus cerebros y a sus comportamientos, deseos, gustos, percepciones y capacidades. De hecho, si hay un momento en que la ideología de género es inviable que mantenga sus planteamientos de negación de la naturaleza, de afirmación de la neutralidad sexual de los seres humanos y de culpabilización de la educación como causa de la diferencia entre hombres y mujeres, es en ese punto en que la biología, por encima de cualquier planteamiento humano, se pone en marcha para conseguir sus fines, la reproducción, con ello, la supervivencia de la especie. Efectivamente, en la adolescencia, cuando las hormonas, ajenas a cualquier proceso educativo, se activan para conseguir seres reproductivamente activos, vale la pena analizar de forma pormenorizada cómo funcionan nuestros cuerpos y nuestras mentes y tratar de determinar dónde termina la educación, comienza la biología. Capítulo 6. Deseos, gustos, intereses, percepciones. Comportamientos y capacidades, educación o manipulación. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser Hesiodo. Es cierto, y los conductistas tienen razón al decirlo, que la educación puede modelar a los seres humanos, puliendo sus tendencias naturales, pero cuando la educación se transforma en manipulación, lo que ésta hace sobre las mentes podría compararse a las técnicas orientales que modelan a los árboles cuando son retoños y se les entrelazan los tallos finos que luego van a ser leñosos. Cuando el árbol es adulto han conseguido darle la forma que ellos han querido, pero el siguiente árbol que nazca no va a seguir esa forma artificial sino la que es propia de ese árbol por naturaleza. Podremos dar forma a muchos árboles, pero no a todos, pues siempre seguirán naciendo para crecer enhiestos y sin los troncos formando trenzas. También hemos de tener siempre presente hasta qué punto no perjudicamos a los árboles y que pretendemos, exactamente con la manipulación del vegetal, si es para decorar, es posible que valga la pena, pero si lo que se busca es que crezca sano y longevo,
quizá no sea una buena idea darle tan artificiales formas. Hombres y mujeres no somos iguales, ni tenemos el mismo físico, con lo condicionante que esto puede ser para determinadas actividades si no sentimos, ni pensamos, ni reaccionamos igual, no tenemos los mismos gustos ni deseamos las mismas cosas. Una educación machaconamente represiva de las diferencias, aparte de que es muy difícil que produzca la felicidad de los futuros adultos, puede conseguir una aparente igualación, pero en el momento en que la represión baja su intensidad, los factores realmente condicionantes vuelven a surgir. La pregunta que se formula en este capítulo sería, ¿qué es más manipulador para el árbol que crece, dejar que crezca libremente, y en todo caso que el jardinero perfeccione su tendencia natural, o darle la forma que el jardinero quiere porque considera que ésta es más bella? ¿Qué es, en definitiva, lo mejor para el árbol? Los defensores de la ideología de género siempre han denunciado que una educación sexista manipulaba a los niños y jóvenes y los encasillaba contra su voluntad más íntima en roles y estereotipos. ¿Qué podríamos decir, entonces, de una educación que obliga a chicos y chicas a que jueguen a los mismos juegos, a que les guste e interese lo mismo, a que cubran el mismo número de plazas en los mismos trabajos, deportes o centros de ocio, en definitiva, a que disuelvan su identidad en una persona neutra que, al jardinero, que quiere darles forma, le parece más bella? Es curioso como en Noruega, donde la educación en la igualdad se ha llevado a cabo con verdadero ahínco y se ha invertido mucho dinero público en conseguir las mismas ratios de participación de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, en el momento en que se baja el listón de la intensidad educativa igualitaria, varones y hembras diferencian sus gustos, aficiones e intereses. Tras conseguir que haya un cierto número de mujeres en empleos tradicionalmente masculinos y viceversa, en pocos años las ratios volvían a los valores tradicionales siendo mayoritaria la presencia femenina en actividades de relación social, cuidado de enfermos e infancia y la presencia masculina en actividades como la construcción, cuerpos armados, motor. Es lo que ha dado en llamarse la paradoja noruega de la igualdad de género, según la cual, por más que se incentive la igualdad de hombres y mujeres en los distintos campos, estos se mantienen con una ratio del 90% a favor de los hombres en trabajos masculinos y la misma proporción de mujeres en trabajos femeninos, sin que estas proporciones se alteren sustancialmente salvo en los momentos de mayor presión sobre los ciudadanos, a base de campañas e inversión de dinero público. Las declaraciones de la que fuera mediadora para la defensa de la igualdad Christine Mille resultan reveladoras. Las medidas para igualar las ratios de hombres y mujeres obtienen un efecto en 1 o 2 años, pero, al dejar de incentivar esa igualdad, se vuelve a las ratios originales. Para ella no es discriminación, ni roles de género impuestos. Para ella hay otra cosa. Si pese a las inversiones públicas y la presión educativa para conseguir iguales ratios de los distintos ámbitos laborales, a los 2 años se pierde totalmente la batalla y todo vuelve a estar igual, podría decirse que invertir recursos públicos y presionar educativamente a las personas en esa forma de igualdad es inútil, un empeño tan caro como vano. Es reveladora la investigación del antropólogo Melferd Spiro desarrollada en su estudio Gender and Culture, Kibbutz Woman Revisited, de 1979, en el que cuenta su investigación en un kibutz israelita creado en los años 20. Cuando él estuvo en los años 50 y era un conductista convencido de la absoluta relevancia del factor educativo, encontró una sociedad en la que se había llevado a cabo la emancipación de la mujer mediante la introducción de mujeres en las actividades masculinas y viceversa, una educación colectiva de los niños y la ruptura de la dependencia de la mujer de cara al hombre y la prole. En su segunda visita a finales de los años 70 constató que a la revuelta feminista de la generación de los fundadores siguió una contrarrevolución femenina, y que la generación de mujeres nacidas en el kibutz y educadas colectivamente en un medio igualitario y favorable a su emancipación abandonaban los sectores profesionales masculinos, la vida pública y política y decidían, por libre elección, cuidar de sus hijos, vestirse de mujeres y contraer matrimonio en una sociedad donde esa forma de relación humana se había postergado como sospechosamente individualista. En el estudio, Spiro determina que hay unos factores que llama preculturales, y que son determinantes para definir el papel o rol que cada sexo desempeña socialmente. Afirma que en el kibutz, aunque niños y niñas habían sido educados igualmente, se reproducían las imitaciones femeninas de los roles de cuidado de hijos. No aventuraba el término biológico,
para definir esos factores determinantes que marcaban comportamientos preculturales, por su formación en el campo de la sociología, pero en este libro sí se va a hablar no de factores preculturales, sino de factores antropobiológicos hereditarios en los que la biología afecta a los comportamientos de los seres humanos para influir favorablemente en el objetivo primordial de la vida, la supervivencia de la especie. Esa biología del comportamiento que estudia la etología y que la ideología de género olvida, intencionadamente puesto que echa por tierra todos sus planteamientos. Otro interesante estudio sobre esta dicotomía entre los gustos, intereses y deseos entre hombres y mujeres que desmiente, nuevamente, las teorías de la ideología de género sobre que las diferencias entre sexos son únicamente por la educación, es el estudio a través de Internet realizado por el profesor de psicología Richard Lippe con ayuda de la BBC. En esta investigación se realizó una encuesta a más de 200.000 personas, hombres y mujeres, provenientes de 53 países de Europa, Asia, África y América, en la que se preguntaba, entre otras muchas cosas, acerca de qué trabajo les gustaría desarrollar. El resultado de la encuesta fue inesperado y sorprendente, en lugar de existir. Diferencias entre los distintos países con muy diferentes culturas, y naturalmente, con una educación en la igualdad en algunos casos inexistente, en todos ellos las ratios de gustos, intereses y deseos han sido muy semejantes en todos los hombres y en todas las mujeres y por el contrario, muy diferentes entre ambos sexos. Mientras que la gran mayoría de los hombres se decantaba por ocupaciones relacionadas con trabajo físico, la mecánica y las ingenierías, gran mayoría de las mujeres elegía ocupaciones que implicaran relaciones y cercanía interpersonal. El autor afirma que, aunque en algo pueda afectar la educación recibida, el hecho de que entre estos 53 países haya diferencias culturales tan extremas como el caso de Noruega y Arabia Saudí y que se den ratios semejantes, le hace pensar que hay unas causas biológicas, que existen unas diferencias más precoces, en el sentido de anteriores o previas, que la educación. Otro estudio que parece desmentir que las diferencias en deseos y gustos entre hombres y mujeres esté relacionado con la educación recibida y las expectativas que se incentivan socialmente en unos y otras, es el realizado por la Universidad de Oslo, en 20 países diferentes, para confirmar que en los países socialmente más igualitarios y con fuertes políticas de igualdad, las mujeres acercan sus gustos y elecciones a las de los varones. Contra lo esperado, se llegó a la sorprendente conclusión de que en los países socialmente menos igualitarios hay un mayor número de mujeres que quieren estudiar ciencias y tecnologías. Resulta paradójico, porque se esperaba que a mayor intensidad en la política de igualdad, mayor cercanía en intereses y a mayor cercanía en intereses, proporciones más semejantes de hombres y mujeres en los distintos campos del saber. Sin embargo, en las encuestas nada permite afirmar que así sea, sino que, sorprendentemente, es al contrario. Pese a esta evidencia, las explicaciones que la ideología de género da a las diferencias de intereses son el influjo de la sociedad y las influencias culturales, lo que parece imposible a tenor de esta investigación. Acerca de las capacidades y aptitudes de hombres y mujeres, de las que algo ya se ha adelantado al hablar de las diferencias fisiológicas del cerebro de ambos sexos y lo que podría implicar, diversos estudios que se han hecho con niños y niñas coinciden en señalar que no hay variaciones en las capacidades de chicos y chicas en las diferentes materias, aunque sí en las formas de aprendizaje. En algunos estudios se señala que no parece que inicialmente ninguno de los dos sexos sea mejor en áreas del saber específicas. Sin embargo, determinadas razones hacen que el interés de unos y otras por las distintas áreas del conocimiento marquen sus posteriores aptitudes diferentes y potencien determinadas capacidades a base de modelar el cerebro, de hacer autopistas de conexiones cerebrales, que facilitan la competencia en esas áreas. Anniken Huitfeldt, exministra de Igualdad de Noruega, desmiente que las niñas sean peores en ciencias. Afirma incluso que son mejores en todo menos en deportes, apelando a la evidente superioridad masculina en la mayoría de las cualidades físicas básicas utilizadas en casi todas las actividades deportivas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres acaba decantándose por estudios de letras, trabajos de relación con las personas o de ciencias no aplicadas o técnicas, matemáticas o biología. Y la explicación que encuentra a la discrepancia entre capacidades iguales y elecciones diferentes para aplicar esas capacidades, estudios posteriores y trabajos, es que a las mujeres les aburren determinadas actividades que no les motivan, por lo que voluntariamente eligen lo que más les gusta.
Como ya se dijo y coincidiendo con estos estudios empíricos, para el neurobiólogo Gerald Luther, que coincide también en afirmar que no hay diferencias en las capacidades intelectuales de hombres y mujeres, la diferencia vendría determinada por la diferente concentración hormonal desde antes del nacimiento. Los cerebros, que serían inicialmente como papeles en blanco, irían conformando de forma diferente su estructura y organización a medida que se hace, aprende o vive algo con entusiasmo. De esa manera, nuestra estructura cerebral se adaptaría a esas vivencias o conocimientos que nos causan placer, de forma que las vías nerviosas que activan estas actividades en el cerebro, inicialmente frágiles, se convertirían en carreteras de conexiones cerebrales, cada vez más preparadas para ser transitadas y utilizadas. De esa forma, esas conexiones cerebrales se acaban convirtiendo en autopistas. Es el momento en el que se tiene un cerebro diferente al que se tenía. Concluye que el responsable no es tanto el entorno, sino el entusiasmo con que el niño se relaciona, percibe y moldea su entorno. Así, la causa por la que los varones y las mujeres presentan un cerebro diferente sería que desde pequeños se interesan por cosas diferentes y les importan y les entusiasman materias diferentes. Aunque esto pudiera parecer un argumento a favor de la ideología de género si se interpreta como que, al enseñarles a chicos y chicas roles diferentes terminan gustándoles cosas diferentes y por tanto sus cerebros acaban siendo diferentes y que, por el contrario, al enseñarles a chicos y chicas unos roles sociales y de comportamientos iguales, les tienen que gustar las mismas cosas, y por tanto sus cerebros terminarán siendo iguales. Surgen una serie de preguntas que no favorecen, en absoluto, los postulados de la ideología de género. Son diferentes porque les gustan cosas diferentes, o les gustan cosas diferentes porque son diferentes. ¿Por qué les gustan diferentes cosas, incluso antes de saber que son hombres o mujeres? Es inteligente, beneficioso o lícito manipular los gustos inherentes de los niños para que manifiesten interés por cosas que no les interesaban en principio, con el único fin de conseguir seres idénticos e intercambiables que biológicamente no son ni idénticos ni intercambiables. Se manipulan más afianzando tendencias biológicas o erradicándolas. Para responder a estas preguntas en los próximos capítulos, en primer lugar se van a resumir las conclusiones de los datos e investigaciones que se han aportado anteriormente. Primero los gustos, deseos, intereses, percepciones, aptitudes, capacidades y comportamientos diferentes comienzan incluso antes de que los niños sepan si son hombres o mujeres, y antes de la imposición de los estereotipos de género que, teóricamente, se les están inculcando, así como todo lo que eso implica. Segundo, aunque la presión de la imposición de los roles sociales tradicionales se disminuya al máximo, las diferencias entre hombres y mujeres en esos ámbitos se mantienen. Tercero, cuando la presión igualitaria consigue cambios relevantes en la estructura de roles sociales es porque se ha ejercido con la máxima potencia. Programas sociales, publicidad, orientación de la opinión pública, introducción a través de la educación, gasto de erario público. Cuarto, cuando la presión igualitaria llevada a su máxima expresión para conseguir cambio en la estructura social disminuye. Las ratios de participación en todos los ámbitos de hombres y mujeres vuelven a los valores iniciales. Quinto, la diferencia en gustos, deseos, intereses, percepciones, capacidades y comportamientos entre hombres y mujeres se produce por igual en distintas culturas, en diferentes grupos culturales, económicos y sociales, entre personas con muy diferentes influencias en cuanto a roles de género y estereotipos, dando resultados semejantes de forma ajena al ambiente. Sexto, el cerebro humano se ve inundado de hormonas masculinas y femeninas, según el sexo, produciendo efectos indudables en su estructura y funcionamiento que determinan una serie de capacidades, comportamientos y percepciones diferentes de forma general de hombres y mujeres. Séptimo, esas capacidades y percepciones hacen que unos y otras se sientan competentes en diferentes campos, lo que les hace desarrollar diferentes gustos, deseos e intereses que se ven reflejados en sus roles sociales y en su forma de sentirse útiles, felices y realizados en la comunidad. Octavo, el desarrollo y la práctica de esos gustos, deseos e intereses, determinado por las hormonas que producen cambios cerebrales ajenos a la educación y basados en las capacidades, comportamientos y percepciones diferentes crea autopistas cerebrales, que terminan de determinar un cerebro diferente en hombres y mujeres y que desde el origen ha ayudado a sobrevivir a la especie humana. Noveno, el hecho de que hombres y mujeres desarrollen deseos, gustos,
percepciones, intereses, comportamientos y capacidades diferentes. Produce como resultado una complementariedad que aporta una mayor ventaja en la organización social como antes. Supuso una mayor ventaja en la supervivencia de la especie. Parece, por tanto, evidente que las diferencias entre hombres y mujeres son anteriores y mucho más poderosas que el modelado educativo. Este esfuerzo educativo no logra erradicar esas diferencias más que por el plazo breve de imposición ideológica de la igualdad. Las mujeres que escapan de esos modelados ideológicos vuelven a actuar conforme esas diferencias que teóricamente les discriminan y les perjudican, ya sea porque no se encuentran cómodas en esos roles en los que se les quiere hacer presentes en aras de la igualdad perfecta, o bien porque, demostrada su teórica e indiscutible validez en ámbitos, trabajos y facetas de tradicional dominio masculino, no ven razón de continuar haciendo algo que no les gusta, interesa o motiva. Da la sensación de que las mujeres de los países más igualitarios, liberadas de la tensión de demostrar obligatoriamente que son como los hombres porque así se les exige para su emancipación, parecen decir, bueno, ya hemos demostrado que somos iguales, ahora dejadme ser mujer, ser yo misma. A la vista de estas conclusiones, cabe preguntarse si lo que más manipula a las personas y a la naturaleza humana es esa posible imposición de los roles de género, según terminología de la ideología de género, en los que se empuja a actuar a los hombres como hombres y a las mujeres como mujeres, o la imposición de un rol único, no sexo, consistente en erradicar las diferencias y que los hombres no actúen como hombres, ni las mujeres como mujeres. Es posible que, en un tiempo, se impusiera cultural y educativamente a todos lo que la biología imponía a la inmensa mayoría, pero, en este movimiento pendular que nos está llevando hacia una nueva imposición, hubo un momento de equilibrio que estamos perdiendo, el punto en el que, rebajada al máximo la presión social por los roles sociales basados en los biológicos y sin nuevas imposiciones de los roles, no sexo, las personas pudieron ser como deseaban, divertirse con lo que querían, dirigir su futuro profesional hacia donde les gustaba. Lamentablemente y de inmediato, los impositores del no sexo comenzaron a trabajar para erradicar, no la imposición social, puesto que, una vez desaparecida la presión de los roles hombre-mujer, o al menos, disminuida al máximo, continuaban las diferencias entre hombres y mujeres, sino la propia diferencia entre ambos. Y cómo erradicar la biología es mucho más difícil que potenciarla. Estamos llegando en este momento a medidas que podrían catalogarse como dictatoriales, injustas y carentes del más básico sentido común. Y, naturalmente, como para poder modelar y alterar la forma original de un árbol hace falta que sea un retoño cuanto más frágil y moldeable mejor, la manipulación y deformación de la ideología de género centra algunas de sus más descabelladas acciones sobre los menores, imponiéndoles patrones de conducta, cursillos y talleres, asignaturas y transversalidades, juegos y cuentos, ajenos a la realidad y a los deseos de los propios menores. En la ideología de género, como en toda doctrina impuesta por manipulación, el abordaje educativo se hace tan deseable como imprescindible. Y es que en este momento, como veremos más adelante, la ideología de género anega toda la educación para empujar a los menores a ser lo que no son y adoctrinarlos en la mayor falacia jamás vista. Veamos ahora los condicionantes físicos que, pese a su evidente existencia, niegan los ideólogos de género arremetiendo contra la realidad con increíble energía y desparpajo. La mentira siempre ha sido un arma revolucionaria para los seguidores de determinadas ideologías totalitarias. En este caso niegan lo que ven nuestros propios ojos sin una sombra de vergüenza. Y algunos se lo creen. Capítulo 7. Diferencias corporales. Que la ideología de género considera irrelevantes.